ver, el capítulo 5 es corto, ¿verdad? El capítulo 5 tiene 14 versículos. Vamos a leerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido, quiero que vean la lectura bien cuidadosamente, ¿no? Con permiso, hermano. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sacerdote, sino que él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, mire esto, hermano, porque esto es muy hermoso, en los días de su carne, o sea, su naturaleza humana, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, ¿verdad? Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa ¿de qué? De su temor reverente. Wow. Y aunque era hijo, ¿verdad? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Están viendo los detalles. Están viendo los detalles, ¿no? Aprendió obediencia. ¿Quién? Cristo. Ahora, ¿cuánto más nosotros? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Padre, glorifícate de manera muy especial, Señor, en esta noche. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, para comprender, Señor, tu palabra, que es maravillosa, que es poderosa. Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, Señor, estamos en tus manos, Padre, y sabemos y creemos que tú, oh Dios, nos enseñarás tu palabra. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Amados en Cristo, este capítulo 5 de la carta a los Hebreos es un capítulo maravilloso
porque en él, en este capítulo 5, se nos habla acerca de cómo fue, ¿verdad?, esa elección divina. O sea, se nos habla de la elección divina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, hermano. Esa elección, ¿verdad? Pero entiéndase, esa elección divina, pero desde el punto de vista humano. ¿Me están entendiendo? O sea, es la elección de Cristo divinamente, pero desde el contexto de su humanidad. ¿Ok? Y qué hermoso, porque si ustedes notan, comienza el versículo hablándonos de cómo es la forma y quién es el que hace el llamado. ¿Quién es el que hace el llamado? Dios, ¿verdad? Dios es el que nos da el llamado para servir en su obra, ¿verdad, hermano querido? Ciertamente hay algunos requisitos y hay algunas señales, muchas cosas, pero el que da el llamado oficialmente para un servicio ministerial, como es el caso aquí, que está hablando de los sumos sacerdotes. Imagínense, ni siquiera era el sacerdote. Estamos hablando porque los sacerdotes eran una línea inferior al sumo sacerdote. El sumo sacerdote era como decir el papa, vamos a decir, dentro del el papá de los pollitos. El papa o el papa o vamos a decir el máximo líder en ese momento, ¿verdad? Y mire cómo dice la palabra, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido, y esto me gusta muchísimo que lo diga el pasaje, porque muchas personas, tristemente, hermano, yo ahora mismo, un pastor amigo me pidió el favor de que lo asesore para comenzar un ministerio en su iglesia de instituto bíblico, ¿ok? Y Margarito estuvo allá conmigo, por cierto, ¿te acuerdas? El día del 31 de diciembre. Bueno, entonces yo fui y le estoy dando más o menos algunas orientaciones, algunas cosas, y una de las primeras cosas que le dije a toda la iglesia, porque me dio una parte el domingo en la tarde, fue que yo les dije, quiero ser claro y específico con ustedes, porque hay un mal concepto de que muchas personas van a un seminario bíblico y pasan 4 o 5 años estudiando en un seminario bíblico y reciben un certificado en estudios teológicos, y porque ya recibieron ese certificado en estudios teológicos, ellos piensan que ya ellos son pastores. O que ya ya tienen un ministerio. Y realmente, hermano, los ministerios los da el Señor, el ministerio los da Dios a través de un llamado específico, ¿verdad? Con todo el respeto de nuestro hermano Edward que está aquí con nosotros, pero aquí en Estados Unidos se da mucho eso. Se da mucho de que una persona vaya y estudie, saca un título, una maestría o una licenciatura, entonces ya es pastor. Ya lo van a poner a pastorear, ya es un pastor. Y yo, con todo el respeto, digo, no entiendo eso. Asocian de que si fue a estudiar es porque ya tenía un llamado. O sea, la mentalidad es que si usted fue a estudiar al seminario bíblico es porque ya usted tiene un llamado. Pero no es así. No es así. ¿Verdad que no? Y se da el caso especialmente en nuestros países latinoamericanos, se da el caso donde personas que no saben ni la O por lo redondo, en el sentido de que no tienen educación teológica de ningún tipo, y sin embargo Dios los llama al pastorado
Y son tan efectivos en el trabajo pastoral que uno se queda así. Y entonces eso nos demuestra que no es la letra, es el Espíritu Santo, el llamado de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que dice aquí. ¿Por qué? Porque aquí en el versículo 1 dice claramente, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. ¿Qué significa eso? Significa que él no tiene el poder para enseñorearse de nadie. ¿Me entienden? Hoy vemos todo lo contrario. ¿O no? Hoy vemos que los grandes líderes se enseñorean de todo de la iglesia, o se enseñorean de todos los miembros de su iglesia. Y él se le olvida que él es el que ha sido constituido a favor de. En otras palabras, yo soy el pastor de Christ Church, pero yo me debo a ustedes. Dios me puso a mí aquí, es para ustedes. Es para la iglesia. A favor de ustedes. ¿Por qué? Porque yo también soy débil, como son todos ustedes. Ahí lo dice claramente el pasaje. Ahí lo dice, mire. A favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Y mire que sí necesitamos bastante de eso, yo como pastores. ¿O no? Necesitamos mucha paciencia, ¿verdad? Mucha paciencia para uno poder, ¿verdad? Y yo creo que eso es una de las cualidades más maravillosas que tenemos los pastores que hemos sido llamados por Dios, que tenemos paciencia. Porque a veces nos encontramos con situaciones, situaciones serias. Y casos de ovejas que en vez de ovejas parecen más bien cabritos, ¿verdad? Entonces uno tiene que, ahí lo dice claramente, ¿para qué? Para que sea paciente con los ignorantes y extraviados, puesto, y mire qué lindo, porque el pasaje pone al líder al mismo nivel de los ignorantes y los extraviados. Para que no nos exaltemos. ¿Lo ven ahí? ¿Ah? ¿Pueden verlo? Ahí dice claramente, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Y cualquiera diría, wow, sí, pero ahí viene la pedrada también para el líder, porque dice, puesto que él también está rodeado de debilidades. O sea, también usted puede ser un ignorante y estar extraviado. Qué hermosa la palabra del Señor, hermano, de verdad. La palabra es viva y eficaz. Entonces, ahora luego, para continuar, ¿verdad? Con el hilo de la enseñanza, de lo que quiere enseñarnos el autor de Hebreos aquí es, ¿verdad? Es cómo es ese llamado divino de Jesús desde el contexto humano, porque Jesús vino humanamente aquí con nosotros, fue 100% hombre, pero fue 100% divino, hijo de Dios, ¿verdad? Y dice, y por causa de ella ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, o sea que yo como líder, el primero que tiene que humillarse en la presencia del Señor, soy yo. Está hablando del llamado de los sumos sacerdotes, ¿verdad? Y vamos, no quiero ni decirlo, ¿verdad? Pero vamos a decir, el líder en posición de liderazgo, ¿verdad? Valga la redundancia, tiene que entender que él primero es el primero en que tiene que presentarse delante del Señor y derramar su alma. ¿Por qué? Por sus propias debilidades y pedir perdón por sus propios pecados.
¿verdad? Ahí lo dice. Y por causa de ella, ¿de qué? De las debilidades. Vean el contexto, porque sigo hablando de ese llamado de los hombres al liderazgo, ¿verdad? Dice, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella, ¿por causa de qué? De la debilidad. Por causa de ella, cuando dice por causa de ella se refiere a la debilidad. Por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tantos por sí mismo como también por los del pueblo. ¿Ve? Y luego el versículo 4 entonces dice, y nadie tome para sí esta honra. Aleluya. Nadie tome para sí esta honra. Porque al final del día le perteneces a Dios, hermano. Todo esto le pertenece a Dios. Nosotros simplemente somos mayordomos, administradores, siervos de Él, que Él le ha placido darnos un ministerio, darnos una posición, un puesto de liderazgo en la iglesia, pero al final del día sigue siendo de Él. Sigue siendo de Él. Entonces ¿por qué yo me voy a sentir orgulloso? No, más bien tiemblo. Estaba hoy en el trabajo platicando con un joven y cuando yo le dije que yo era pastor, me hizo así. ¿Cómo? ¿Tú eres el pastor de Christ Church? Y yo le digo, sí. Varón, ¿pero qué tú haces aquí? Y yo le digo, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el, o sea, no, yo soy igual que usted, hermano, tranquilo. Sí, tengo un título de pastor y esto y lo otro, pero eso no me hace ser más que usted. Nada que ver, hermano, le dije. Entonces se quedaba así mirando y sorprendido y decía, wow, no entiendo, pastor. Yo le decía, no entiendo, Aníbal, porque ni siquiera me decía, está bien, ni siquiera me diga pastor, dígame Aníbal, está bien. Estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque yo entiendo que esta no es mi honra, hermano. Esto es la honra y la gloria, ser toda para Él. Nadie tome para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. El que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. ¿Quién fue el que le dijo? El Padre. Imagínense si Cristo mismo, en términos humanos, fue llamado, ¿verdad? Y está puesto allí en ese nivel y dice la palabra que es mayor que el sumo sacerdote, ¿verdad? Dice, ¿quién fue el que le hizo el llamado? Véanlo ahí como dice. Vean el versículo 5. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. ¿Verdad que no? ¿Verdad que Él no llegó a la tierra y empezó a glorificar? Bueno, llegó Jesucristo, el Mesías, aquí estoy. No, ¿verdad que no? En ningún lado usted va a encontrar eso. Al contrario, Él entró pacíficamente, tranquilamente, hizo lo que tenía que hacer y nunca se glorificó. Lo más que pudo haber dicho fue cuando le dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Pero siempre dándole ¿qué? La honra y la gloria al Padre. Él no se glorificó a sí mismo. ¿Quién lo glorificó? Ahí lo dice el versículo. Al final dice claramente, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Quién cree usted que dijo esa palabra? El Padre. El Padre fue el que glorificó a su Hijo, diciéndole, ¿verdad?
tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Y el escritor aquí utiliza un pasaje del Salmo 110, versículo 4, ¿verdad? Donde le dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quieren ver el Salmo? Salmo capítulo 110, versículo 4. Vamos a buscarlo. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Y el Salmo 110, ¿usted sabe qué habla? ¿De qué habla? Nada más y nada menos que el Salmo 110 nos habla de las credenciales de Jesús, el Mesías, ¿verdad? Se lo dejo de tarea para que lo estudie en su casa, el Salmo 110. El autor fue David. En el Salmo 2:7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Ve? Ahí está. Es muy hermoso, hermano, cuando estaba hablando el otro día yo con el hermano José Margarito. Y qué interesante cómo el autor de Hebreos, tenía un conocimiento asombroso acerca de todo lo que era la ley y la Torá, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tenía un conocimiento tan extraordinario acerca de quién era Jesús. No solamente desde el contexto de historia, sino del contexto espiritual para él. Que él lo describe a Jesús de una manera extraordinaria. Por eso es que la carta a los hebreos es quizás la carta más cristocéntrica, así se les dice. La carta más cristocéntrica de toda la Sagrada Escritura. Eso es asombroso. Y lo más asombroso es que el autor se encarga de justificar, no de justificar, de evidenciar todo eso que él está hablando acerca de Jesús, porque acuérdense que aquí el autor lo que está tratando es de convencer a la iglesia de Jerusalén, compuesta por judíos, de que Jesús ciertamente era el Mesías, el Salvador, y que no valía la pena que ellos retrocedieran. ¿Me entienden? ¿Y qué es lo que él hace? Bueno, utiliza todos los argumentos que él conocía. ¿Y cuáles eran esos argumentos? Bueno, todos basados en el Antiguo Testamento, en las profecías que anunciaban y que daban las características. Por lo menos el Salmo 110, imagínense. El Salmo 110, léalo para que usted vea. Es más, vamos a leerlo juntos para que usted vea cómo nos habla de las credenciales de Jesús. ¿Me entiende? Para demostrar que Jesús ciertamente era el Mesías y que podemos permanecer en Él, afirmarnos en Él y caminar seguros con Cristo, independientemente de lo que podamos enfrentar o pasar. El Salmo 110, mire cómo dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión, ¿escucharon eso? La vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra
quebrantará a los reyes en el día de su ira y juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Mire eso. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando el salmo ahí? De Jesús, del Mesías. ¿Se dan cuenta? De lo que habría de Jesús hacer, o lo que Él hizo y lo que todavía falta por hacer. Él lo va a cumplir. Amén. Entonces, continuemos. Entonces vemos allí, ¿verdad? El versículo 7 dice, y Cristo, aquí está, en los días de ¿qué? De su naturaleza humana. Y Cristo en los días de su naturaleza humana, es decir, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. ¿Qué nos ilustra esto, hermano? Que Jesús en su humanidad sintió el dolor. Que Jesús en su humanidad sintió el peso de todo lo que estaba llevando a dónde. Porque esto nos debe llevar a trasladarnos a aquel momento cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Mateo capítulo 26, versos 39 al 53, y el capítulo 27, verso 46. ¿Recuerdan? Cuando Jesús estaba orando, clamando, ¿por qué? Vamos a buscarlo, la cita bíblica, Mateo 26. Mateo 26, 39. ¿Verdad? Dice desde el verso 26. Voy a leer desde el 36. Verso 26, 36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez en el 42 dice, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Wow, tremendo. ¿Qué significa eso, hermano? Significa que Cristo en los días de su carne, en su naturaleza humana, sintió lo que significa sufrir, hermano. Jesús sufrió. Jesús padeció por nosotros. Y por eso es tan maravilloso que la misma palabra de Dios se encarga de decirnos que Él se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo se compadece de nuestras debilidades? Porque Él mismo sintió esas debilidades en Él. Y Él las sabe, Él las vivió. Entonces Él se compadece de nosotros. ¿Y qué hace? Nos ayuda. Nos da fortaleza por medio de su Espíritu Santo. Nos guía, nos da luz. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Él fue humano como usted, como yo, hermanos amados. Y aquí lo vemos, dice que en gran agonía, dice, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Y dice, fue oído a causa de su temor reverente.
Y esto es muy importante, ese punto allí, el temor reverente. Porque el temor reverente no es el temor de miedo. ¿Verdad que no? Es el temor que se produce ¿por qué? Por el amor y el respeto que se le debe a nuestro Padre eterno, hermano. Amén. Es ese temor reverente de saber que yo soy tan insignificante, yo soy, wow, sin Él yo no soy nadie, no soy nada. Y por su gracia es que somos lo que somos, hermano. Por su gracia estamos donde estamos, por su gracia tenemos lo que tenemos. Todo por los méritos de Cristo, todo por los méritos de nuestro Padre, que es nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro sustentador, todo. Todo, hermanos. Y qué hermoso, ¿verdad? Cuando usted tiene ese temor reverente ante el Padre. Cuando nosotros vivimos nuestra vida, hermano, apegados a Dios de esa manera. Razón tuvo Salomón cuando escribió allá en Eclesiastés capítulo 12, escribió y dijo, el todo del hombre es, teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Salomón lo dijo. ¿Sí o no? Y mire que Salomón experimentó todo lo que dice la Biblia, todo lo que el hombre deseara debajo del sol, Salomón lo experimentó. Y llegó a una conclusión. El final del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermanos, qué maravilla. Entonces dice que Jesús fue oído a causa de su temor reverente. Escuche el verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y este es otro punto muy importante. ¿Por qué? ¿Sabe? A veces yo me pregunto y digo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y a veces en medio de mis debilidades digo, ya no sigo con todo esto, ya me quedo tranquilo. Ya, no vale la pena, digo yo. A veces, créame, en mis debilidades, ya no sigo con esto, ya me quedo tranquilo, ya cuidando de mi esposa y mi esposa cuidando de mí. Al final ya estamos los dos solos. Digo yo, ya, ¿para qué me voy a estar mortificando y matándome la cabeza ya por tantas cosas? Sin embargo, wow, el Señor llega y me aprieta. Y yo no sé si a usted le pasa, pero cuando nos aprieta es cuando más vamos a su presencia, ¿o no? ¿Y qué nos enseña eso? Obediencia. Obediencia, cuando nos aprieta. Si no, pregúntale a la hermana Jackie, pregúntele a ella, hermana Jackie. Usted no puede hablar de eso. Cuando usted se siente apretada, que le están apretando así la tuerquita, el tornillito se lo están apretando. ¿A qué hace usted? Va a la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Y quién produce eso? Obediencia, mis hijos. Obediencia. Y razón tiene la Escritura cuando dice que nos gocemos y nos alegremos cuando seamos hallados ¿en qué? En los momentos de prueba. ¿Quién entiende eso? ¿Cómo que yo me voy a alegrar y me voy a gozar cuando esté en medio de la prueba? ¿Sabe por qué? Porque la prueba produce paciencia y produce obediencia en cada uno de nosotros, hermano. Amén. Entonces dice, y aunque era el Hijo, mire eso, aunque era el Hijo de Dios,
Sin embargo, dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿O qué creen ustedes cuando Jesús le dijo al Señor, a su Padre, le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa y no se haga como yo quiero? ¿Por qué? Porque Jesús, humanamente hablando, lo que quería era, miren, renunciar. Pero ¿qué aprendió él? Obediencia. Dijo, no, voy a ser obediente hasta la muerte. Y la muerte de cruz. ¿Me están entendiendo, hermano? ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestra vida? Sencillo, hermano. Sencillo. Las pruebas, lo dije hace un momento, las pruebas, las luchas, las dificultades, las aflicciones, las tribulaciones, muchas veces nos provoca es salir corriendo, renunciar a todo. ¿Sí o no? Lo acabo de decir. Pero cuando nosotros nos quedamos y resistimos y vamos a la presencia de Dios y nos humillamos, y aunque usted no abra la boca, hermano, créamelo, aunque usted no abra la boca, pero usted toma esa actitud, estás aprendiendo obediencia. Obediencia. ¿Ok? ¿Sabe para qué? Para que seamos perfeccionados. Dice aquí, y habiendo sido perfeccionado, ¿qué significa? ¿Cuántos saben aquí que el oro se prueba con fuego, verdad? ¿Sí? El oro se prueba con fuego. Pero hay un tipo de oro, el oro puro, es muy débil. Es muy frágil. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual, para que le colocan aleaciones, y por eso que usted conoce el oro 10, el 14, el 18, el 21 y el 24. El 24 es el más fuerte. Es el mejor, el puro, ¿verdad? Pero ¿con qué se prueba? Con fuego. Y cuando es de alta calidad, ese oro queda perfeccionado. Y miren qué lindo, nuestro Señor Jesucristo fue perfeccionado en la prueba de fuego de la cruz del Calvario. Usted y yo somos perfeccionados en el medio de las pruebas, las tribulaciones, las luchas, las batallas que enfrentamos día a día. Dios va perfeccionando la obra que comenzó a hacer en cada uno de nosotros. Y Él la terminará el día que seamos llevados a su presencia. Dice gloria a Dios por eso. No pensemos que va a ser antes. No, va a ser perfecta cuando seamos levantados. Amén. Entonces dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¡Wow! Y otra vez, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y los últimos 4 versículos, hermano, hablan acerca de tener cuidado de no recaer, hermanos amados. ¿Ok? De no recaer. Recuerden que la instrucción del escritor, la intención, el propósito es animarlos a avanzar, no a que retrocedieran, no que se volvieran otra vez al judaísmo, sino por el contrario, que avanzaran, que siguieran adelante. Amén. Que no recayeran en lo que habían aprendido. Porque al parecer estaban ya en un nivel donde, si usted ve la exhortación aquí, ve la exhortación que aparece ahí en estos 4 versículos, la exhortación es, voy a parafrasearlo, ¿cómo es posible que ustedes, pudiendo ser ya maestros, usted no tenga necesidad de darles leche? Darle la pachita así.
como bebecito. Eso, literalmente eso es lo que dice ahí. Darle la leche. ¿Cómo se le da la leche a los bebés? Mire, vamos a leerlo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Cuándo nos hacemos tardes para oír? Cuando nos descuidamos, cuando nos deslizamos, cuando bajamos la guardia. ¿Sí o no? Bueno, entonces dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, acuérdense, era una iglesia de segunda generación, ¿ok? Ya habían pasado posiblemente más de 60 años de que esta iglesia estuviera en pie, 67, 8 por ahí, ¿verdad? Y sin embargo, el autor le dice, ¿cómo es posible que ustedes pudiéndose ya maestros, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra? O sea, lo que me está mostrando aquí este pasaje de la Escritura es que esos hermanos de esa iglesia en Jerusalén eran una cuerda de inmaduros. ¿O no? De gente inmadura, es lo que le está diciendo aquí el autor. Porque habiéndose ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Wow, hermano. ¿Eran inmaduros o no? Sin duda. Sin duda. El que está firme, hermano, el que está sólido, el que está maduro, mira siempre hacia adelante. Siempre va a mirar hacia adelante. ¿Entienden, hermano? Estos estaban ahí ambivalentes, que si nos regresábamos para el judaísmo, que si nos volvemos otra vez a nuestra fe antigua. Y por eso, la exhortación. Y mira el verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Sabe? Una de las cosas que yo voy a decir esto, lo voy a decir. Y va a sonar como jactancioso, pero lo tengo que decir. Una cosa es, si yo tengo que jactarme de algo, es que nuestra iglesia Christ Church, si es inmadura, no es por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Porque mire que le hemos dado duro con la palabra aquí en la iglesia. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Díganme ustedes, ¿no hay un conocimiento más amplio de la Sagrada Escritura? Claro que sí. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Porque es que ese es el fundamento nuestro, hermano, la palabra, ¿verdad? El alimento, dice. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Mire esto, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Usted está aquí porque usted ha alcanzado madurez. Y usted está recibiendo instrucción de la palabra. Nadie te va a vender gato por liebre allá afuera. Créame que no. ¿Por qué? Porque estás recibiendo la instrucción de la palabra. El alimento sólido. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Más claro? No, más claro no canta el gallo, más claro de ahí. ¿Verdad? La madurez la alcanzamos por medio de ¿qué? Del conocimiento de esta palabra.
Por eso el énfasis, estudiemos, leamos la palabra, busquemos, escudriñémosla. Razón tenía el Señor Jesucristo cuando le dijo a sus seguidores, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Tú no puedes conocer a Jesús si tú no escudriñas las Escrituras. Nadie puede decir que conoce a Jesús si no ha leído la Biblia. Podrás creer en Jesús, pero una cosa es creer y otra cosa es conocerlo. Y para conocer a Jesús yo tengo que estudiar este libro, porque aquí está todo revelado acerca de Él. Amén, hermano. Y Él nos da el conocimiento para entender lo que nos conviene y lo que no nos conviene, para entender lo que es el bien y lo que es el mal. Así de sencillo, por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Amén. Démosle gracias a Dios. Soberano y eterno Dios, muchísimas gracias, infinitamente te damos las gracias por este tiempo maravilloso que tú nos concedes, Señor, de estudiar tu bendita y poderosa palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, oh Dios, y nos ayudas a comprender tu palabra por medio de la iluminación de tu Espíritu Santo, Señor, para afirmarnos en ella y seguir creciendo, Señor, en nuestra relación contigo, Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias por tu Espíritu Santo que nos da esa iluminación y ese entendimiento, Padre. Muchas gracias por esa obra maravillosa de tu Hijo Jesucristo. Damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Padre, ponemos en tus manos las ofrendas que serán colectadas en esta hora, Señor. Sé tú multiplicándolas al 100 por 1, Dios, de manera muy especial, en el nombre de Jesús. Llévanos con tu paz y tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén.